Mi nombre es Dakota Ashford y tengo 29 años. Ver. Ya no voy a pagar por el error de otro hombre, dijo mi padre, arrojándome un billete de $50 a la cara en mi 18º cumpleaños mientras mi abuela, mi hermano y 6 parientes observaban desde la mesa de la cocina. 11 años. Ese es el tiempo que llevé un sobresellado conmigo. Durante la escuela de enfermería, durante los turnos de 12 horas en el pabellón de pediatría, durante cada día de acción de gracias que pasé sola. Dentro había un trozo de papel que podría haberlo terminado todo. Nunca lo abrí frente a él. No porque tuviera miedo, sino porque estaba esperando el momento en que no pudiera apartar la mirada. Ese momento llegó hace 6 meses en su fiesta de 60 cumpleaños frente a 80 invitados. Y cuando finalmente vio lo que había dentro y quién estaba en la puerta, su rostro se tornó de un gris que nunca había visto en una persona viva. Antes de continuar, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta historia. Dejen su ubicación y su hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde están escuchando todos ustedes. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a un sábado por la mañana en abril, el día en que el hermano de mi madre apareció con una bolsa de lona y dijo 2 palabras que cambiaron mi vida. Mi madre, Marlene, era la única razón por la que nuestra casa se sentía como un hogar. Tenía esta forma de interponerse entre mi padre y yo sin que pareciera que se interponía entre mi padre y yo. Una mano en mi hombro cuando su voz se volvía aguda. Un cambio de tema cuando sus ojos se enfriaban. Ella era un amortiguador, suave, constante, invisible hasta que te dabas cuenta de que se había ido. Murió de cáncer de ovario cuando yo tenía 10 años. Los médicos le dieron 6 meses. Duró 14 porque ese es el tipo de mujer que era. Luchó por cada martes extra con nosotros. Antes de que enfermara, mi padre ya era distante conmigo. Le revolvía el pelo a Tyler en la mesa, le preguntaba por sus partidos de ligas menores, lo llevaba sobre sus hombros en la feria del condado. Conmigo, era diferente. No violento, no ruidoso, simplemente vacío, como si yo fuera una inquilina en lugar de una hija. Pero mantuvo la máscara puesta mientras ella estuvo viva. La semana después de su funeral, la máscara se cayó. Recuerdo la primera vez que lo oí decirlo. Estaba hablando por teléfono con su hermano, de pie en la cocina. No sabía que yo estaba sentada en las escaleras. Ella no se parece a nadie en esta familia. Nunca se ha parecido. Yo tenía 10 años. No entendí del todo lo que quería decir, pero entendí el tono. Era el tono de alguien lavándose las manos. Después de eso, fueron cosas pequeñas al principio. Tyler consiguió ropa nueva para la escuela en agosto. Yo usé lo que había en la caja de donaciones de la iglesia. Tyler consiguió el dormitorio más grande. A mí me trasladaron a la habitación sobre el garaje donde la calefacción no funcionaba bien. Nana, mi abuela, venía de visita los domingos. Me metía un billete de $20 en el bolsillo de la chaqueta cuando nadie miraba y me apretaba la mano con demasiada fuerza, como si intentara decir algo con los dedos que no podía decir con la boca. Me tomó 20 años entender lo que intentaba decirme. A los 14, la brecha entre Tyler y yo ya no era una brecha. Era un cañón. Tyler recibió una bicicleta de montaña nueva para su 12º cumpleaños. Roja, 21 velocidades, un casco a juego. Le pedí a mi padre $40 para comprar un libro de texto de biología usado. Ni siquiera levantó la vista de la televisión. Pídeselo a tu verdadero padre, dijo. Tyler me miró desde el otro lado de la habitación. Tenía 12 años e incluso él sabía que esa frase estaba mal. Pero no dijo nada. Nunca lo hizo. Conseguí un trabajo lavando platos en Rosarios, el restaurante italiano a 3 manzanas de nuestra casa. Tenía 15 años. La señora Duque, la dueña, me pagaba $7 la hora en negro y me dejaba comer la pasta sobrante después de cerrar. Esa era mi cena la mayoría de las noches. Tyler fue a un campamento de fútbol ese verano, 2 semanas en el norte del estado, $400. Mi padre lo llevó él mismo, cargó el coche con botas nuevas y un saco de dormir de Dick's Sporting Goods. Yo me quedé en casa. Hice turnos dobles en Rosarios.
Compré mis propios útiles escolares. Lo que pasa con ser el hijo invisible es que aprendes a construir una vida a partir de sobras. Aprendes que nadie va a venir a salvarte. Aprendes que el silencio no es paz. Es solo el sonido de todos estando de acuerdo en que no importas. Nana todavía venía los domingos. Todavía me daba dinero. Pero ahora, cuando me miraba, sus ojos tenían algo más en ellos. Algo más pesado que la lástima. Parecía culpa. Me sostenía la cara entre sus manos y susurraba, «Eres una buena chica, Dakota. No lo olvides nunca». No entendía entonces por qué lo decía como una disculpa, como si me debiera algo que no podía darme. Ahora lo entiendo. El día que cumplí 18, horneé mi propio pastel, funfetti, de una caja. Lo había comprado con dinero de las propinas y lo hice después de mi turno en Rosarios. Lo puse en el mostrador de la cocina, coloqué una sola vela en el centro y la encendí con una cerilla del cajón de sastre. No esperaba una fiesta. No esperaba nada. Solo quería soplar una vela en mi propia casa antes de que ya no me permitieran estar allí. Mi padre entró por la puerta de atrás. Botas de trabajo, chaqueta Carhartt, serrín en el pelo. Vio el pastel. Vio la vela. Me vio allí sola en la cocina a las 6:15 de la tarde en mi cumpleaños. Metió la mano en la cartera, sacó un billete de $50 y lo arrojó sobre el mostrador como si le estuviera dando propina a un aparcacoches. Feliz cumpleaños. Ver. Ya no voy a pagar por el error de otro hombre. Nana estaba en el sofá de la habitación de al lado. Oí el crujido del cojín cuando se inclinó hacia adelante y luego nada. No se levantó. No habló. Tyler estaba en las escaleras. Vi su mano apretar la barandilla. Su boca se abrió y luego se cerró. Nadie dijo una palabra. Recogí los 50, los doblé 2 veces, los puse en mi bolsillo trasero, apagué la vela y llamé al tío Ray desde el teléfono del pasillo. Apareció 40 minutos después en su camioneta Ford azul, con el motor en marcha en la entrada. Salí con una bolsa de basura de ropa y un par de zapatos que no me quedaban bien. No miré hacia atrás, pero me hice una promesa en ese porche. Un día, él sabría exactamente lo que había desechado, y sería demasiado tarde. El tío Ray vivía encima de su taller de reparación de automóviles en Kelner Road, un apartamento de 2 habitaciones con manchas de agua en el techo y una cocina tan pequeña que tenías que ponerte de lado para abrir la nevera. Había vaciado su armario de almacenamiento antes de que yo llegara. Puso un colchón individual, una lámpara de escritorio y un edredón doblado que olía a aceite de motor y detergente para la ropa. No era mucho. Era todo. Ahora estás en casa, dijo, de pie en la puerta. Eso es todo lo que importa. Ray era el hermano menor de mi madre. Había servido 8 años en el ejército, 2 periodos en el extranjero, y regresó más callado de lo que se fue. Abrió el taller con su paga de separación, arreglaba coches 6 días a la semana y vivía solo. Nunca se casó, nunca habló de por qué. No me preguntó qué pasó en la casa. No preguntó por Gary. Solo me señaló las toallas del baño y me dijo que el desayuno era a las 7. La primera semana, apenas hablé. Fui a la escuela, volví, me senté en el escritorio de mi cuarto armario e hice los deberes hasta que se me nubló la vista. Ray dejaba platos de comida fuera de mi puerta. Sándwiches de queso a la plancha, sopa de lata, una vez un pollo asado entero que debió comprar en el supermercado de camino a casa. A la 8ª noche, salí y me senté a la mesa de la cocina mientras él comía. Levantó la vista, asintió y volvió a su sándwich. Eso fue todo. Esa fue toda la conversación. Pero algo en mi pecho se desbloqueó un poco. No lo sabía entonces, pero Ray tenía sus propias batallas. Encontré la ficha en el cajón de su mesita de noche un mes después, un medallón de bronce con un triángulo estampado. 3 años sobrio. Había dejado de beber el año en que murió mi madre. Nunca me lo dijo. Nunca le pregunté. Simplemente se presentaba todos los días. Dejar la casa de mi padre no me liberó. Solo movió la jaula del lugar. Porque Gary Ashford no se detuvo en la puerta principal. Llevó su historia de gira.
Al mes de irme, empecé a notar el silencio. Llamé a la tía Patty, la prima de mi madre, la que solía trenzarme el pelo en acción de gracias. No hubo respuesta. Llamé a Marcus, mi primo mayor, que me enseñó a andar en bicicleta. Buzón de voz cada vez. Le envié una tarjeta a Nana por su cumpleaños. Sin respuesta. Fue Ray quien finalmente me dijo lo que estaba pasando. Tu padre ha estado haciendo llamadas, dijo una noche, limpiándose las manos con un trapo del taller. Diciéndole a la gente que tu madre confesó en su lecho de muerte, diciendo que Marlene admitió que no era suyo. Sentí que el suelo se inclinaba. Eso no es verdad, dije. La mandíbula de Ray se tensó. Sé que no lo es. Entonces, ¿por qué todos le creen? Porque lo ha estado diciendo durante años, y tu madre no está aquí para decir lo contrario. Esa fue la parte que me destrozó. No que Gary mintiera. Había estado mintiendo toda mi vida. Fue que usó como arma la muerte de mi madre, convirtió sus últimos días en una confesión que ella nunca hizo. Usó su silencio para reescribir la historia, y la familia se lo creyó porque Gary era ruidoso y Gary estaba presente y Gary contó la historia primero. Si me quedaba callada, lo perdía todo, no solo un padre. Ya lo había perdido a él. Perdería el nombre de mi madre, su reputación. La única prueba de que ella existió alguna vez sería filtrada por la boca del hombre que la traicionó. Ese fue el verdadero costo del silencio. No el dinero, no la herencia, Marlene. Pero Gary cometió un error. Le contó esa historia a demasiada gente, incluyendo a alguien que sabía la verdad. La llamada llegó 3 años después de que me fuera. Tenía 21 años, a mitad de mi programa de enfermería, estudiando para un examen de farmacología en la mesa de la cocina, cuando mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Dakota, soy Diane. Diane Mercer. Fui la mejor amiga de tu madre. Conocía el nombre. Recordaba a una mujer con el pelo rojo y una risa fuerte que venía a nuestra casa los viernes por la noche cuando yo era pequeña. Ella y mi madre se sentaban en el porche con copas de vino mientras mi padre veía el fútbol dentro. Escuché lo que tu padre le ha estado diciendo a la gente, dijo Diane. Su voz era tensa, como si estuviera conteniendo algo con ambas manos. Sobre tu madre, sobre una confesión en el lecho de muerte. No es verdad, dije. Cariño, sé que no lo es. Estuve en ese hospital todos los días. Las últimas palabras de tu madre fueron sobre ti, Tyler. Nunca dijo nada. Diane se detuvo, respiró hondo. Tu madre fue la mujer más leal que he conocido. Luego dijo algo que reorganizó todas las suposiciones que había hecho. Tu madre no tenía un secreto, Dakota, pero tu padre sí. La cocina se quedó muy silenciosa. ¿Qué quieres decir? Cuando tu mamá estaba embarazada de ti, empezó a sospechar que Gary estaba viendo a alguien. Nunca tuvo pruebas, pero me dijo más de una vez que él llegaba a casa a horas extrañas oliendo a un perfume que ella no usaba. Me recosté en mi silla. El libro de texto de farmacología se volvió borroso. Diane, ¿estás diciendo? Estoy diciendo que si alguien tenía una razón para cuestionar la lealtad de alguien, no era él. Hizo una pausa, luego, más bajo, si alguna vez quieres la verdad, la ciencia no miente. Solo necesitas una muestra. Le di las gracias, colgué y me senté en esa cocina durante mucho tiempo, sin mirar nada. Esperé un año antes de actuar. No porque dudara, sino porque necesitaba estar segura de que lo hacía por la razón correcta. No intentaba recuperar a Gary. No intentaba demostrar que merecía su amor. Intentaba proteger el nombre de mi madre. Esa fue la línea que tracé en mi propia mente, y la mantuve. La oportunidad llegó en Acción de Gracias. Tenía 22 años, último semestre de la escuela de enfermería. Tyler me llamó de la nada, la primera vez en 4 años. Papá va al partido al mediodía, dijo. Pasa solo 30 minutos. Haré café. Conduje hasta la casa en la camioneta de Ray. El vecindario se veía igual. La misma acera agrietada, el mismo buzón con la bandera abollada. Tyler me recibió en la puerta de atrás. Nos sentamos en la mesa de la cocina.
Había hecho café instantáneo, demasiado fuerte, en tazas que no hacían juego. Hablamos de nada. Su trabajo, mis prácticas clínicas, el tiempo, palabras normales sobre un silencio anormal. Entonces se abrió la puerta principal. Gary estaba en el pasillo, con las llaves en la mano. Me miró como si yo fuera una mancha en su suelo. ¿Qué estás haciendo aquí? Tyler me invitó. Tyler no toma decisiones en mi casa. Tyler se levantó. Papá, es acción de gracias. Ella no es de la familia. Punto. La frase aterrizó como una bofetada. No era nueva, no era sorprendente, pero oírla a los 22 se sintió diferente que oírla a los 10. A los 10, me aplastó. A los 22, me aclaró las cosas. Me levanté, busqué mi chaqueta y, al salir, recogí la taza de café que Gary acababa de poner en el mostrador, todavía caliente. Sus huellas dactilares, su saliva, su ADN. La metí en el bolsillo de mi abrigo y salí por la puerta de atrás sin mirar atrás. Tyler me siguió hasta la camioneta. Lo siento, Dakota. Lo siento mucho. Sabía que lo decía en serio. También sabía que nunca haría nada al respecto. 4 semanas después, los resultados llegaron en un sobre blanco liso del laboratorio. Lo abrí en la mesa de la cocina de Ray un martes por la mañana antes de mi turno. El apartamento estaba en silencio. Day ya estaba en el taller. Afuera, un camión de basura gemía porque el Road. Desdoblé la carta. Leí los números. Índice de paternidad 8.746.291 a 1. Probabilidad de paternidad 99,998%. Gary Ashford es el padre biológico de Dakota Ashford. Dejé el papel. No me moví durante 20 minutos. Lo esperaba. La historia de Diane, el carácter de mi madre, la simple matemática. Sabía en algún lugar profundo que esta sería la respuesta. Pero saber y ver son dos animales diferentes. Saber vive en tus entrañas. Ver vive en papel en tinta negra con un número de referencia y un logo de laboratorio y un número de teléfono al que puedes llamar para verificar. Lloré entonces. No de la forma en que lloras cuando estás triste. De la forma en que lloras cuando alguien confirma que todo lo que te hicieron fue por nada. 22 años siendo llamada la hija de un extraño. 22 años de ropa de segunda mano y habitaciones frías y pregúntale a tu verdadero padre. Todo. Cada última crueldad construida sobre una mentira que Gary necesitaba creer porque la alternativa era mirarse en el espejo. Day llegó a casa a las 6 y me encontró en la misma mesa, con los ojos hinchados, la carta alisada frente a mí. La leyó, la dejó, sacó una silla. Lo sé, niña, dijo. Siempre lo supe. ¿Mamá te lo dijo? Tu madre me dijo que nunca había sido infiel en ese matrimonio. Le creí entonces. Le creo ahora. Puse los resultados en un sobre, escribí el nombre de Gary en el frente, lo sellé y lo envié por correo a la mañana siguiente. 2 semanas después, volvió, con un sello rojo en el frente, devolver al remitente. Ni siquiera lo abrió. Puse el sobre devuelto en el cajón de mi mesita de noche y lo cerré. No lo perseguí. No llamé. No rogué. En cambio, construí una vida. Me gradué de la escuela de enfermería en mayo, segunda de mi clase. Day estaba en la primera fila, con una camisa con cuello que nunca había visto antes, aplaudiendo como si acabara de ganar el Super Bowl. Nadie más de mi familia vino. Me contrataron en el Hospital Comunitario St. Francis, pabellón de pediatría. Turnos de 12 horas, noches rotativas, más cansada de lo que nunca había estado, y más útil de lo que nunca me había sentido. Sostuve a recién nacidos cuyos padres tenían demasiado miedo para sostenerlos. Cambié vendajes a niños que no lloraban porque ya habían aprendido que llorar no ayudaba. Entendía a esos niños. A los 26, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de un apartamento de una habitación en Linen Street. Nada lujoso. Techos de palomitas de maíz, un radiador que hacía ruido a medianoche. Pero el contrato de arrendamiento tenía mi nombre, solo el mío. Eso fue suficiente.
Mientras tanto, Gary siguió siendo Gary. Tyler se casó a los 25. No me invitaron. Me enteré a través de una publicación de Facebook. Tyler con un smoking alquilado. Su novia Jenny sonriendo ampliamente. Gary de pie detrás de ellos con su brazo alrededor del hombro de Tyler, sonriendo como un hombre sin deudas. Sin mencionarme. Sin una silla vacía. Sin reconocer que el novio tenía una hermana. Pasé de largo, cerré mi teléfono y me fui a trabajar. Pero la familia estaba empezando a notar grietas. Algunos primos se habían puesto en contacto conmigo a lo largo de los años, tentativos, cuidadosos. Habían visto mi licencia de enfermería publicada en línea. Sabían que me iba bien sin la ayuda de Gary. Y ese éxito silencioso hizo que su historia fuera más difícil de vender. Entonces Gary anunció su fiesta de 60 cumpleaños. 80 invitados, catering, una pancarta y un micrófono. Tenía algo planeado. Podía sentirlo desde 30 millas de distancia. 6 meses antes de esa fiesta, mi abuela murió. Nana Ashford, 82 años, insuficiencia cardíaca congestiva. Se fue mientras dormía, que fue lo más amable que le pasó a esa familia. No fui al funeral. Gary dejó claro a través de Tyler que mi presencia causaría una escena. Me senté en mi apartamento esa noche y miré una foto de Nana sosteniéndome cuando era bebé, una de las únicas fotos que tenía de esa casa. En ella, sonríe, pero sus ojos parecen llevar algo más pesado que un bebé. 3 semanas después, recibí una llamada de un bufete de abogados del centro. Nana me había dejado algo. No dinero, no propiedades, un sobre, sellado, con instrucciones escritas a mano en el exterior, solo para Dakota, para ser entregado después de mi fallecimiento. Conduje a la oficina en mi hora de almuerzo. La abogada, una mujer de pelo gris llamada señora Pratt, me entregó el sobre a través de un escritorio pulido. Su abuela arregló esto hace 8 meses, dijo. Fue muy específica sobre el destinatario. El sobre era grueso. La letra en el exterior temblaba, los trazos de la pluma de una mujer cuyas manos estaban fallando, pero cuya mente no. Lo abrí en mi coche en el aparcamiento con el motor apagado. Dentro había una carta, 3 páginas escritas con tinta azul en papel de rayas, del tipo que arrancarías de un cuaderno de espiral. Nana comenzó con una disculpa. Me dijo que había sabido la verdad durante casi 30 años. Había pillado a Gary con una mujer llamada Karen en el asiento trasero de su camioneta aparcada detrás del salón VFW 6 meses antes de que yo naciera. Marlene estaba embarazada de 7 meses. Gary le rogó a su madre que se callara. Nana lo hizo porque él era su hijo y tenía miedo de perderlo. Eligió a su hijo por encima de la verdad y pasó el resto de su vida viviendo con lo que eso costó. Leí la carta 3 veces en ese aparcamiento. La segunda página nombraba fechas, lugares, detalles que nadie podría inventar. El salón VFW en la ruta 9, un martes por la noche de octubre. Karen trabajaba en la oficina del secretario del condado. Así fue como Gary la conoció. Nana describió el perfume que olió en la chaqueta de Gary la noche que lo confrontó. Vainilla y algo floral, barato, no de Marlene. La tercera página fue la parte que me rompió. Dakota, siempre fuiste mi nieta. Siempre fuiste la hija de Gary. Tu madre nunca traicionó a nadie. Tu padre sí, y yo le ayudé a ocultarlo guardando silencio. Lo siento. No merezco tu perdón, pero tú mereces la verdad. Nana lo había firmado, fechado, y en la parte inferior, un sello notarial. La señora Pratt había sido testigo de la firma en su oficina. Llamé a Diane esa noche. Nana me escribió una carta, dije. Sabía lo de Karen. Silencio. Entonces te lo dijo. Sabías que Nana lo sabía. Marlene lo sospechaba. Me lo dijo una vez. Pensó que Nana había visto algo, pero que tenía demasiado miedo de Gary para decirlo. La voz de Diane se quebró. Tu madre cargó con eso sola, Dakota. Nunca tuvo pruebas, solo instinto. Me senté en mi sofá con la carta en mi regazo, los resultados de ADN de mi mesita de noche al lado.
Y por primera vez, vi el cuadro completo. Gary no me odiaba porque no fuera suya. Me odiaba porque lo era. Y cada vez que me miraba, veía a Marlene. Y cada vez que veía a Marlene, recordaba lo que había hecho. Yo no era la prueba de su pecado. Yo era la prueba del suyo. Puse ambos documentos en un nuevo sobre, lo sellé y lo puse en mi cajón. No iba a buscar a Gary, pero si alguna vez volvía a por mí, estaría preparada. No tuve que esperar mucho. 3 semanas después, Tyler llamó. Era un miércoles por la noche. Estaba doblando uniformes en mi cama cuando mi teléfono se iluminó con su nombre, un nombre que no había visto en esa pantalla en más de un año. Hola, dijo. Su voz era baja, la forma en que la gente habla cuando está en una habitación con alguien que podría oír. Hola. Papá cumple 60. Hay una fiesta el sábado 14. Él no me quiere allí, Tyler. Yo te quiero allí. Una pausa. Eres mi hermana. Algo en mi pecho se contrajo. En 27 años, Tyler nunca había dicho esas palabras en voz alta. Ni una sola vez. No en la cocina cuando Gary hizo sus comentarios. No en el cumpleaños con el billete de $50. No en ninguno de los silencios que siguieron. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque Jenny está embarazada. Su voz tembló ligeramente. Y he estado pensando en qué tipo de familia quiero que este niño crezca. Y no es. No es lo que tuvimos. Cerré los ojos. Tyler, si aparezco, no irá bien. Lo sé, pero te lo pido de todos modos. Lo pensé durante 3 días. Hablé con Ray. Escuchó sin interrumpir, como siempre lo hace, apoyado en el mostrador, con los brazos cruzados y la mirada firme. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Quiero ir. ¿Por Tyler? ¿Por mamá? Entonces ve. Vendrás. Estaré afuera en la camioneta por si necesitas irte rápido. Ese era Ray. Sin discursos, sin dramas, solo una camioneta con el motor en marcha y un hombre que nunca me había defraudado. El sábado por la mañana, me vestí. Blusa blanca, pendientes sencillos, zapatos planos. Recogí el sobre de mi cajón y lo metí en mi bolso. Por si acaso. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegué. La casa de Gary, la casa en la que crecí, estaba en un terreno de 1/4 de acre al final de Maple Drive. Habían cortado el césped para la ocasión, unas luces de cadena zigzagueaban entre el garaje y los postes de la cerca. Una mesa plegable junto a la puerta sostenía una nevera, pilas de platos de papel y un pastel de hoja con Feliz 60 Gary escrito con glaseado azul. Podía oír música country desde el altavoz Bluetooth en el porche. Las voces se superponían, el ruido cómodo de la gente que pertenece a algún lugar. Aparqué en la calle, revisé mi bolso. El sobre estaba allí, metido entre mi cartera y un paquete de pañuelos. La camioneta de Ray estaba aparcada a 2 casas de distancia, con el motor apagado y las ventanas entreabiertas. Me miró por el espejo lateral y me hizo un único gesto con la cabeza. Entré por la puerta. El patio trasero estaba lleno. 80 personas, más o menos. Tías, tíos, primos, vecinos, compañeros del equipo de fontanería de Gary, mujeres de la iglesia. Los niños corrían entre las piernas. Alguien estaba asando hamburguesas. El aire olía a carbón, cerveza barata y hierba cortada. Algunas cabezas se giraron cuando entré. Las conversaciones se interrumpieron. Una tía, cuyo nombre había olvidado, se inclinó hacia la mujer a su lado y le susurró algo tapándose la boca con la mano. Tyler me encontró en la puerta. Parecía que no había dormido. «¿Viniste?», dijo. «¿Vine?». Me llevó a una silla en el extremo de la última mesa, la más cercana a la valla trasera, la más alejada de la reunión principal. Me senté, puse mi bolso en mi regazo. Luego levanté la vista y encontré los ojos de Gary al otro lado del patio. Estaba de pie en la mesa principal, con una cerveza en la mano, rodeado de amigos. Su sonrisa desapareció en el segundo en que me vio.
Y entendí en ese momento que esta nunca iba a ser una noche tranquila. Durante la primera hora, Gary fingió que yo no estaba allí. Se movió entre la multitud como siempre lo hacía. Apretón de manos, palmada en la espalda, risa, repetir. Era bueno en esto. Había pasado 60 años aprendiendo a llenar una habitación con una versión de sí mismo en la que la gente quería creer. El fontanero trabajador, el padre devoto, el hombre que sacrificó todo por su familia. Fue una actuación convincente. Siempre lo había sido. Alrededor de las 7, alguien hizo sonar un vaso. La música se desvaneció. Gary caminó hacia el centro del patio donde se había instalado un soporte de micrófono junto a la mesa del pastel. Golpeó el micrófono 2 veces. La multitud se reunió en un semicírculo suelto. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, dijo. 60 años. No puedo creerlo. Risas. Aplausos. Habló de su vida, su trabajo, cómo había construido su equipo desde cero. Cómo había criado a su familia en esta misma casa, en este mismo césped. Hizo un gesto alrededor del patio y la gente asintió. Luego llamó a Tyler. Tyler caminó hacia el micrófono lentamente, con las manos en los bolsillos. Gary le rodeó con el brazo y lo acercó. Este es mi chico, dijo Gary al micrófono. Mi único chico. ¿Mi legado? Lo dijo con la calidez de un padre y la precisión de un cirujano. Mi único chico. No mi mayor, no uno de mis hijos. Mi único. Algunos invitados miraron en mi dirección. Mantuve la cara inmóvil. Algunos de ustedes saben, continuó Gary, y su voz se volvió más baja, más deliberada. Mi primera esposa tomó decisiones. Decisiones con las que tuve que vivir durante 18 años. Hizo una pausa. Dejó que calara. No entraré en detalles, pero esta noche quiero hacer algo oficial. Miró a la multitud con la tranquila autoridad de un hombre que creía que ya había ganado. Esta casa, dijo Gary, con una mano en el hombro de Tyler y la otra agarrando el micrófono. Todo lo que construí, va para Tyler. Porque la familia significa sangre. Sangre real. Aplausos. Dispersos. Inciertos. Pero suficientes. Algunos de los fontaneros del equipo vitorearon. Un vecino aplaudió con demasiada fuerza. Entonces Marcus, mi primo, que estaba cerca de la nevera, dijo lo que nadie más diría. ¿Y qué hay de Dakota? Salió en voz baja, pero el micrófono captó el silencio posterior. Gary lo oyó. Su cabeza se giró lentamente hacia Marcus, luego hacia mí. Sonrió. El tipo de sonrisa que no es una sonrisa en absoluto. Dakota se rió entre dientes en el micrófono. Está aquí como invitada esta noche, no como mi hija. El patio se quedó quieto. Alguien dejó un plato. La voz de un niño se oyó desde algún lugar cerca de la casa, sin darse cuenta. Pero Gary no había terminado. Me miró directamente, a través de 80 personas, a través de 29 años, y dijo lo que había estado ensayando toda su vida. Mantuve la boca cerrada durante años por respeto a la memoria de su madre. Su voz era firme, practicada. Pero como decidió aparecer esta noche, todos merecen la verdad. Nunca fue mía. Sentí que todos los pares de ojos en ese patio se posaron en mí. Diane Mercer, sentada en la mesa de al lado, se acercó y puso su mano en mi hombro, sus dedos apretados con fuerza. Un mensaje. Estoy aquí. Me senté perfectamente quieta. Mis manos estaban debajo de la mesa, agarrando la correa de mi bolso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la mujer a mi lado podía oírlo. Pero mi cara no se movió. Porque había estado esperando esto. No esperándolo, no planeándolo, sino preparada. De la forma en que te preparas para una tormenta cuando has visto el cielo oscurecerse durante 29 años. Gary sonrió a la multitud, triunfante. No tenía ni idea de lo que había en mi bolso. Me levanté lentamente. La silla raspó contra la piedra del patio, un pequeño sonido que cortó el silencio como una cuchilla.
Todas las cabezas se giraron. No levanté la voz. No me apresuré. Hablé de la misma manera que hablo con un padre en el hospital cuando estoy entregando resultados que no esperaban. Clara, mesurada, respetuosa. Gary, has pasado 29 años contando esa historia. Hice una pausa, dejé que la frase respirara. ¿Puedo tener 60 segundos para contar la mía? Su sonrisa flaqueó ligeramente, una grieta en el yeso. Se encogió de hombros, hizo un gesto con la botella de cerveza. Adelante. No cambiará los hechos. Gracias. Abrí mi bolso, saqué el sobre. Era grueso, de color crema, desgastado en los bordes por los años en un cajón. El nombre de Gary estaba escrito en el frente con mi letra, la misma letra de hace 7 años, el mismo sobre que había devuelto por correo sin abrir. Lo sostuve para que la gente de delante pudiera verlo. Algunos de ustedes quizás no lo sepan, dije, pero hace 7 años le envié este sobre a Gary. Lo devolvió sin abrir, devolver al remitente. Lo giré para que el sello rojo fuera visible. No quería saber qué había dentro. Un murmullo se extendió por la multitud. La mandíbula de Gary se tensó. ¿Qué es eso?, dijo. Esto es lo que tenías demasiado miedo de abrir. Rompí el sello. El papel se rasgó limpiamente. Dentro había 2 documentos doblados juntos. Los separé, sostuve el primero. Mis manos estaban firmes. Mi voz era firme. Todo mi cuerpo era una línea recta trazada a través de 29 años en los que me dijeron que no contaba. Voy a leer un párrafo, dije, y luego me iré y ustedes podrán decidir por sí mismos qué es verdad. 80 personas contuvieron la respiración. Desdoblé los resultados de ADN y los leí en voz alta. Prueba de paternidad realizada por el Laboratorio de Genómica Mixtate. Fechada el 14 de marzo de 2019. Muestra A, hisopo bucal, Dakota Ashford. Muestra B, rastro de saliva, Gary Ashford. Levanté la vista. La cara de Gary estaba bloqueada. La botella de cerveza en su mano se había detenido a mitad de camino hacia su boca. Índice de paternidad 8.746.291 a 1. Probabilidad combinada de paternidad 99,998%. Bajé el papel. Gary Ashford es el padre biológico de Dakota Ashford. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno, apretado con el sonido de 80 personas recalculando todo lo que les habían dicho durante las últimas 3 décadas. En algún lugar de la parte de atrás, una cuchara golpeó un plato. Alguien inhaló bruscamente. Una mujer que no conocía se cubrió la boca con la mano. Gary habló primero. Por supuesto que sí. Eso es falso. Su voz era plana, controlada, pero el color se estaba drenando de su cara como el agua de una bañera. Ella lo fabricó. Le tendí el papel a Marcus, que era el que estaba más cerca. El nombre del laboratorio, el número de teléfono y el número de referencia del caso están impresos en la parte inferior. Llámalos ahora mismo si quieres. Marcus tomó el papel, lo leyó lentamente, miró a Gary. Es de Mixtate, Gary. Es legítimo. No me importa de dónde sea. El número de referencia está aquí mismo. Cualquiera con un teléfono puede verificarlo en 5 minutos. La boca de Gary se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Esto no prueba nada, dijo. Pero su voz había cambiado. La autoridad se había ido. Lo que quedaba sonaba débil, hueco, como un hombre de pie en un suelo que acababa de empezar a agrietarse. No discutí con él. No era necesario. El papel estaba haciendo el trabajo. Metí la mano en el sobre para sacar el segundo documento. El ADN es solo la mitad, dije. Desdoblé el segundo documento. 3 páginas de papel de rayas cubiertas con una letra azul temblorosa. La multitud se inclinó, de la misma manera que la gente lo hace cuando siente que el suelo está a punto de cambiar de nuevo. Esto es una carta, dije, escrita por Nana, tu madre, Gary, escrita 3 meses antes de morir, notariada por su abogada. Algo cruzó el rostro de Gary. No ira,
Algo más antiguo. ¿Miedo? Mi madre no lo haría. ¿Lo hizo? No leí toda la carta. Eso no era mío para compartir. Leí 2 frases. Las únicas 2 que importaban. Pillé a Gary con una mujer llamada Karen detrás del salón VFW en octubre, 6 meses antes de que naciera Dakota. Marlene nunca engañó. Mi hijo sí, y yo me callé porque era una cobarde. El patio estalló, no en ruido, en movimiento. La gente se movió en sus sillas. Las manos fueron a las bocas. Los ojos se movían entre Gary y yo como espectadores de un accidente del que no podían apartar la vista. Gary agarró el borde de la mesa. Sus nudillos estaban blancos. Estaba confundida, dijo. Era vieja. Estaba enferma. Diane Mercer se levantó de su silla lenta y deliberadamente. Cada persona en ese patio la vio levantarse. No estaba confundida, Gary. La voz de Diane era clara e inquebrantable. Yo también estuve allí. Marlene lloró en mi sofá durante 3 horas la noche que se enteró de lo de Karen. Nunca pensó en dejarte. Pero tú, nunca dejaste de castigarla por lo que hiciste. El micrófono todavía estaba encendido. Cada palabra se oyó. Tyler, que había estado de pie junto a Gary todo este tiempo, dio un paso atrás, luego otro. Su cara estaba blanca. Su boca era una línea delgada. No sabía nada de esto. Lo que pasó después fue la parte más triste. No porque sintiera pena por Gary, sino porque vi a un hombre tratar de salvar una mentira que ya había muerto, y no pudo evitarlo. «Es mi cumpleaños», gritó Gary. Su mano golpeó la mesa. Los platos de papel saltaron. Un vaso de refresco se volcó y nadie lo recogió. «¿Planeaste esto? Viniste aquí a destruir». «Vine porque Tyler me lo pidió». «Está tratando de quedarse con la casa. Ha estado conspirando». «No quiero tu casa, Gary». Mi voz era tranquila. Me aseguré de eso. Tengo mi propia casa. Pago mi propio alquiler. No necesito nada de ti. Miró alrededor del patio, buscando un aliado, alguien que asintiera, que diera un paso al frente, que dijera, está mintiendo. Pero cada cara que encontró o estaba mirando hacia otro lado o lo estaba mirando a través de él. Marcus dejó el papel del ADN sobre la mesa, se cruzó de brazos. La tía Patty lloraba en silencio en una servilleta. Un hombre del equipo de fontanería de Gary, no sabía su nombre, dejó su plato y caminó hacia la puerta sin decir una palabra. Entonces Tyler habló. «Papá». Su voz se quebró. «¿Es verdad lo de Karen?» Todo el patio se quedó quieto. Gary miró a su hijo, su niño dorado, aquel sobre el que había construido toda su identidad. Y por un momento, pensé que podría decir la verdad. Pensé que 30 años de mentiras podrían finalmente colapsar bajo su propio peso. Pero Gary se quedó allí, con la mandíbula trabajando, los ojos húmedos, sin decir nada. Y ese silencio, esa negativa a negarlo cuando más importaba, fue más fuerte que cualquier confesión. La mano de Tyler cayó del hombro de su padre. «Eso es lo que pensé», susurró Tyler. Gary seguía de pie, pero todo lo que había debajo de él ya se había derrumbado. Podría haberme detenido allí. El ADN fue leído. La carta estaba fuera. El silencio había hablado. Pero Gary había hecho una pregunta durante 29 años, y decidí, de pie en ese patio con 80 testigos y un trozo de papel en la mano, que merecía una respuesta. «Siempre quisiste saber quién es mi verdadero padre», dije. Los ojos de Gary se clavaron en los míos. «Está justo afuera». Señalé hacia el frente de la casa. A través de la puerta lateral, más allá de la entrada, se podía ver la calle. Y allí, aparcada bajo el olmo, estaba la camioneta Ford azul de Ray. Y allí, apoyado en la puerta del lado del conductor con los brazos cruzados, estaba el tío Ray. No intentaba hacer una entrada. Simplemente estaba allí, firme, como lo había estado durante 11 años. Gary se movió al borde del patio y miró a través de la puerta. Cuando vio a Ray,
Algo se drenó de su rostro, el último rastro de color, el último hilo de autoridad. Parecía un hombre viendo su propia casa arder desde el otro lado de la calle. Ray me enseñó a conducir, dije. Ray pagó la escuela de enfermería. Ray apareció todas las navidades. Tú no. Doblé los documentos, los coloqué sobre la mesa frente a la silla vacía de Gary. El ADN dice que eres mi padre, pero Ray es mi papá. El sobre quedó sobre la mesa entre un plato de papel y un trozo de pastel intacto. Quédate con esto, dije. Esta vez, intenta abrirlos. Recogí mi bolso, me alisé la blusa y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, oí el raspado de una silla, luego otra. Los pasos de la tía Patty siguieron a los míos. Diane ya estaba en la puerta, sosteniéndola abierta. Marcus asintió cuando pasé. No dijo nada. No era necesario. No corrí. No lloré. Simplemente salí de ese patio, por la entrada, hacia el resto de mi vida. Ray abrió la puerta del pasajero antes de que llegara a la camioneta. Subí. La cerró detrás de mí, rodeó hasta el lado del conductor, se subió y arrancó el motor. Ninguno de los dos habló durante 2 manzanas. La calle estaba tranquila. Las luces del porche se encendían a medida que oscurecía la noche. Un aspersor siseaba en algún lugar de un césped que ya habíamos pasado. ¿Estás bien?, dijo Ray, con los ojos en la carretera. He terminado, dije. Finalmente, he terminado. Él asintió. Se estiró y encendió la radio, a bajo volumen. Alguna estación de country tocando una canción que no conocía. Un pedal steel y una voz tranquila cantando sobre un largo camino a casa. Y entonces lloré. No de la forma en que lloré en la cocina de Ray a los 22 cuando los resultados de ADN llegaron por primera vez. Eso fue dolor. Esto era diferente. Este fue el sonido de algo pesado que se deja después de cargarlo tanto tiempo que tus brazos olvidaron cómo se sentía el vacío. Lloré por mi madre, que nunca pudo defenderse. Por Nana, que trató de arreglarlo demasiado tarde. Por la niña de 10 años en las escaleras que oyó a su padre llamarla nadie. Por la joven de 18 años que horneó su propio pastel de cumpleaños y recibió un billete de $50 arrojado a su cara. Lloré por todas ellas. Y luego dejé de llorar. Ray no me pidió que le explicara. No me ofreció sabiduría ni una charla motivacional. Solo condujo, una mano en el volante, la otra descansando en la consola entre nosotros, lo suficientemente cerca para alcanzarla si la necesitaba. Cuando entramos en el aparcamiento detrás de su taller, apagó el motor y se sentó por un momento. Dijiste lo que tenías que decir, me dijo. Eso es suficiente. Me sequé la cara con el dorso de la mano, miré la escalera que llevaba al apartamento donde había reconstruido mi vida. Sí, dije. Lo es. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina y escribí un correo electrónico, no a Gary, a la señora Pratt, la abogada que se había encargado de la carta de Nana. Lo mantuve corto, 3 párrafos, profesional. Declaré que no tenía interés en la propiedad de Gary, sus ahorros o cualquier forma de herencia. No iba a presentar una demanda. No estaba buscando ninguna reclamación legal. Quería exactamente una cosa, que Gary dejara de repetir la historia de que Marlene Ashford confesó una infidelidad. Porque ahora había pruebas documentadas, una prueba de ADN y una carta notariada de su propia madre, que demostraban que esa historia era falsa. Si la historia continuaba circulando, me reservaba el derecho de compartir ambos documentos más ampliamente. Esto no era una amenaza. Era un límite. La señora Pratt reenvió el correo electrónico al contacto de Gary que tenía en sus archivos. Nunca recibí una respuesta. Esa misma semana, envié por correo fotocopias de los resultados de ADN a cada miembro de la familia, cuya dirección tenía, 12 sobres en total. Cada uno incluía una breve nota en una sola tarjeta de índice: no le pido a nadie que elija un bando. Solo les pido que sepan la verdad. Mi madre, Marlene Ashford, fue fiel. Los documentos adjuntos lo confirman. Si tienen preguntas, el número del laboratorio está en el membrete.
Firmé cada tarjeta con mi nombre. Sin ira, sin súplicas, solo hechos. Luego bloqueé el número de teléfono de Gary. No porque lo odiara, sino porque había terminado de tener una conversación que solo iba en una dirección. Gay me vio sellar el último sobre desde el otro lado de la cocina. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo. Sin tribunales, sin abogados. No necesito que un juez me diga quién soy. Casi sonrió. Casi. Tu madre habría dicho lo mismo. Ese fue el mejor cumplido que nadie me había hecho nunca. Tyler llamó una semana después. Era tarde, casi las 11. Estaba en el sofá de mi apartamento, viendo a medias un programa de repostería en silencio cuando su nombre iluminó mi pantalla. Hola. Hola. Su voz sonaba hueca, como si alguien le hubiera quitado todo lo que había detrás de sus palabras con una cuchara para melones. ¿Sabías?, preguntó. Lo de Karen antes de la carta de Nana. No, no hasta la carta. Una larga respiración. He estado buscando cosas. Llamé al laboratorio. El ADN es real. Lo sé. No quiere hablar conmigo. Ha estado encerrado en su habitación desde la fiesta. No contesta el teléfono. No viene al taller. No dije lo siento, porque no estaba segura de por qué me estaría disculpando. La fiesta terminó justo después de que te fuiste, continuó Tyler. La mitad de los invitados se fueron en 10 minutos. Papá se sentó en la mesa principal solo hasta que oscureció. Tuve que salir y meter la comida. No se movió. Me lo imaginé. Gary solo en una mesa decorada, rodeado de sillas vacías y luces de cadena zumbando en la oscuridad. Esperé a que llegara la satisfacción. No llegó. Solo un dolor sordo en un lugar que pensé que había cicatrizado. Tyler, no tienes que elegir entre nosotros. Lo sé, pero ya no voy a fingir. Eso también lo sé. Hubo una pausa. Luego, la voz de Tyler cambió, más suave, casi tímida. Jenny sale de cuentas en 4 meses. Es una niña. Mi mano se apretó en el teléfono. Jenny me dijo algo la semana pasada, dijo. Dijo, si alguna vez tratas a nuestra hija como tu padre trató a Dakota, saldré por esa puerta y nunca volveré. Estaba llorando ahora, en silencio. La forma en que los hombres lloran cuando acaban de aprender a hacerlo. Quiero que conozca a su tía Dakota. Lo hará, dije. ¿Lo prometo? Las consecuencias no llegaron en una ola. Llegaron como fugas. Lentas, constantes, imposibles de tapar. A las 2 semanas de la fiesta, 3 hombres del equipo de fontanería de Gary renunciaron. Los 3 habían conocido a Marlene. Uno de ellos, un tipo llamado Dennis, que había estado con Gary durante 11 años, le dijo a Tyler al irse, no puedo trabajar para un hombre que le haría eso a su propia hija. El equipo de Gary pasó de 6 a 3 de la noche a la mañana. Perdió un contrato comercial con una empresa de administración de propiedades porque no podía dotar de personal al trabajo. El dinero no se secó, pero se redujo. Y en un pueblo pequeño, cuando tu equipo se va, la gente se da cuenta. La iglesia también se dio cuenta. Gary había sido diácono en Grace Hill Community durante 15 años. No es un papel que paga, es un papel que importa. Significaba que leía las escrituras los domingos, organizaba la colecta de alimentos en noviembre, daba la mano en el vestíbulo. El pastor Collins llamó a Gary a una reunión privada. No sé qué se dijo, pero el domingo siguiente, el nombre de Gary no aparecía en el boletín. Una mujer llamada Linda leyó las escrituras en su lugar. Los vecinos se adaptaron. Los Henderson, Barb y Tom, ambos de unos 70 años, que habían vivido al lado desde antes de que yo naciera, llevaron una lata de galletas al taller de Ray una tarde. Para Dakota, dijo Barb, poniendo la lata en las manos de Ray. Marlene era la mujer más amable de esta calle. Deberíamos haber dicho algo antes. Ray puso las galletas en la mesa de la cocina esa noche. Comí 3 y lloré un poco porque a veces la amabilidad golpea más fuerte que la crueldad. Marcus publicó algo corto en Facebook.
La verdad tiene una forma de encontrar la luz del día. No etiquetó a nadie. No era necesario. La sección de comentarios se llenó en una hora. Gary no salió de su casa durante 2 semanas. Un mes después de la fiesta, llegó una carta al taller de Ray. Entregada en mano por Tyler, no por correo. Mi nombre estaba en el frente con la letra de Gary. Cuadrada. Todo en mayúsculas. La caligrafía de un hombre que escribe órdenes de trabajo, no disculpas. La abrí en el mostrador mientras Ray reconstruía un carburador a 1 metro de distancia, fingiendo no mirar. La carta era corta, 6 frases. Dakota, sé que las cosas se salieron de control. Cometí errores. La casa sigue siendo tu hogar si la quieres. Vuelve para que podamos hablar. Papá. La leí 2 veces, buscando la palabra. La única palabra que habría importado. No estaba allí. Ningún lo siento. Ningún me equivoqué. Ningún reconocimiento de lo que había hecho. Ni la mentira. Ni Karen. Ni los 18 años de borrado. Ni el billete de $50. Ni el discurso frente a 80 personas. Solo errores. Pasivos, sin nombre, flotando en el aire como humo del fuego de otra persona. Y vuelve a casa. Como si yo hubiera sido la que se fue. Como si la puerta siempre hubiera estado abierta y yo simplemente hubiera elegido no entrar por ella. Como si el problema fuera la geografía y número 30 años de crueldad. Doblé la carta, la puse en el cajón junto al sobre devuelto y cerré el cajón. Day levantó la vista del carburador. ¿Estás bien con eso? Lo estaré. Esa misma semana, Tyler vino a visitarme. La primera vez en mi apartamento. Trajo una foto de ecografía, una imagen granulada en blanco y negro de una niña acurrucada como una coma. Se paró en mi cocina, torpe y demasiado alto para el espacio, y la extendió. La vamos a llamar Marlene, dijo. Tomé la foto, la sostuve con ambas manos. Gary lo sabe. Sí. ¿Qué dijo? ¿Nada? No dijo nada en absoluto. Algunos silencios son confesiones. Ese lo fue. Pasaron 3 meses. Los bordes más afilados se suavizaron, no en perdón, sino en distancia. Y la distancia, he aprendido, es su propio tipo de misericordia. Seguí trabajando en St. Francis. Turnos de mañana principalmente. El pabellón de pediatría es el tipo de lugar que restablece tu perspectiva cada 12 horas. Sostienes a un bebé de 3 días que acaba de tener una cirugía cardíaca, y de repente tus propios problemas se sienten superables. Una mañana, una recién nacida me agarró todo el puño alrededor de mi dedo índice y no lo soltó. Me quedé allí junto a la incubadora durante 5 minutos, solo respirando, solo siendo sostenida por algo tan pequeño. Después de mi turno, conduje al taller de Ray, como hacía la mayoría de las tardes. Almorzamos en su banco de trabajo. Sándwiches de pavó, patatas fritas 2 latas de ginger ale, rodeados de piezas de motor y el olor a WD-40. Tu cumpleaños es el mes que viene, dijo Ray, limpiándose la mostaza del pulgar. ¿30? El grande. ¿Qué quieres hacer? Lo pensé. Hornear un pastel, dije. Uno de verdad. Invitar a Tyler y Jenny. Invitar a Diane. Invitar a Patty y Marcus. Soplar las velas. Soplarlas de verdad esta vez. Ray sonrió. Una de verdad. Del tipo que arrugaba la piel alrededor de sus ojos y lo hacía parecer 10 años más joven. Finalmente hacerlo bien, dijo. Sí, finalmente. Miré la pared detrás de la mesa de la cocina. El billete de $50 estaba allí, enmarcado en un marco negro barato de la tienda de $1. Lo había colgado la semana que me mudé, no por amargura, sino por recuerdo. Ese billete fue el precio que Gary me puso. $50 por 29 años de una hija que se negó a reclamar. Yo valía más que eso. Siempre había valido más que eso. Solo necesitaba un tiempo para creerlo.
Si estás escuchando esta historia y tienes un Gary en tu vida, no te voy a decir qué hacer. No conozco tu situación. No sé lo que has sobrevivido o lo que estás sobreviviendo ahora mismo. No sé si tu Gary es tu padre, tu madre, un hermano, un cónyuge o alguien más que decidió que no era suficiente y pasó años asegurándose de que lo creyeras. Pero sé esto. No le debes lealtad a alguien solo porque compartes ADN. La sangre no gana la confianza. El comportamiento sí. Y las personas que te aman, que realmente te aman, son las que aparecen sin que se les ruegue, sin condiciones, sin llevar la cuenta. Mi madre ya no podía protegerme. Se le acabó el tiempo. Nana supo la verdad durante 3 décadas pero tuvo demasiado miedo de hablar. Tyler me quería pero no tuvo el coraje de defenderse hasta que las paredes ya se estaban cayendo. El tío Ray no tenía ninguna obligación. ¿Ninguna? Yo no era su hija por ley, por sangre, por ningún documento que pudieras presentar. Solo era un hombre con una habitación libre y una decisión. ¿Aparecer o no? Apareció todos los días cuando no podía dormir, cuando suspendí mi primer examen clínico, cuando me senté en su cocina a los 22 llorando por un resultado de ADN que confirmaba lo que él ya sabía. Nunca dijo, ahora soy tu padre. No tenía que hacerlo. Simplemente lo era. No gané por un trozo de papel. Gané porque dejé de permitir que la mentira de un hombre definiera mi valor. El ADN no me liberó. Decidir que había terminado, eso me liberó. Establecer un límite no es venganza. Es la primera vez que te eliges a ti mismo. Si nadie te lo ha dicho hoy, te lo digo yo ahora. Así que, aquí es donde están las cosas. Tengo 29 años, a punto de cumplir 30. Sigo trabajando en el pabellón de pediatría de St. Francis. Sigo almorzando en el banco de trabajo de Ray los martes y jueves. Todavía hace los sándwiches demasiado gruesos. Y todavía no me quejo. Tyler me llama todos los domingos. Es la primera relación real que hemos tenido, no construida sobre una casa compartida o un padre compartido, sino sobre la simple elección de coger el teléfono. Jenny me envía fotos de su creciente barriga. El cuarto del bebé está pintado de un amarillo suave. Hay un nombre escrito en la pared con letras cursivas blancas, Marlene. La bebé Marlene nació hace 2 meses, 7 libras 4 onzas a las 3:47 de la mañana. Yo estaba en la sala de espera. Tyler salió por las puertas dobles, con el uniforme arrugado, los ojos rojos, sonriendo tan ampliamente que parecía que su cara podría partirse. ¿Quieres sostenerla? Sostuve a mi sobrina. Tenía el pelo oscuro como el mío, como el de nuestra madre. Diane y Patty también estaban en el hospital. Diane trajo flores. Patty trajo la manta que había tejido en secreto. Nos paramos alrededor de la cama de Jenny y pasamos a esa bebé de brazo en brazo. Y por unos minutos, fuimos el tipo de familia que Marlene hubiera querido. Gary, no lo sé. No pregunto. Tyler no lo menciona, y yo no insisto. Escuché a través de Marcus que todavía está en la casa de Maple Drive, solo. No arruinado, solo vacío. El billete de $50 sigue enmarcado en mi pared. Lo veo todas las mañanas cuando hago café. Me recuerda dónde empecé. Me recuerda lo que alguien pensó que valía. Me recuerda que estaban equivocados. Mi nombre es Dakota Ashford. Soy la hija de mi padre, solo que no del padre que me echó. Si la historia de Dakota te recordó a alguien o a ti mismo, deja un comentario y dime qué límite finalmente estableciste. Leo cada uno de ellos. Si quieres más historias como esta, consulta los enlaces en la descripción. Hay una lista de reproducción completa esperándote. Pulsa suscribirte para no perderte la próxima. Gracias por estar aquí, de verdad.